haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Bueno, ahora sí, no se estaba escuchando. Bueno, ahora sí, bienvenidos hermanos a Rescate Apologética Católica. Hoy tenemos un programa especial, esto es Rescatando la Fe. Rescatando la Fe. Estoy esperando la presencia de una persona que viene de Venezuela. Él es José Arcángel Cacique, ahí ya está. Hermanos queridos, eh, hoy vamos a estar usando, lo que estaba diciendo es que voy a estar usando la Biblia de Jerusalén, así que eh, por ahí si es que preguntan qué versión de Biblia estamos utilizando, esa es la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ya está con nosotros, ahí está, José Arcángel Cacique, bienvenido, se escucha, ahora sí se escucha, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano. De verdad, Javier, agradecido por la oportunidad que me dan de poder, pues, compartir con todos nuestros hermanos que se preparan en el rescate, en la defensa de nuestra fe católica. Como ya lo decía nuestro hermano Javier, mi nombre es Arcángel, soy seminarista de Venezuela. Estoy en el cuarto año de teología, el último año de formación en seminario. Tuve la experiencia en los primeros 4 años de ser formando del padre Luis Toro. Yo entro al seminario en el año 2014, hasta el 2017, que al padre lo envían a ser misionero a la misericordia, y es donde empezó a darse a conocer por todo el mundo. Experiencias gratificantes con él. Creo que me considero uno de sus discípulos, ¿no? Hoy que vamos a hablar del tema maestro-discípulo, seguir en lo que se puede sus pasos en la formación de la defensa de nuestra fe. Una experiencia bastante hermosa es que, bueno, ustedes mismos lo han visto por las redes, quizás han ido a charlas. Es una persona muy humilde y sencilla. Uno piensa que el padre Luis Toro, pues, Luis Toro como que no habla con nadie o él es como muy aislado, y no. Me acuerdo que él siempre llegaba con una franela, pantalones y unas sandalias, no sé cómo le dicen por allá, unas sandalias, un calzado muy, muy sencillo, y a la hora de él predicar, a la hora de él celebrar la misa, a la hora de él realizar la hora santa, se llenaba un ambiente tan hermoso, tan increíble, y que bueno, es una experiencia muy hermosa que tengo con él, muy, muy bonita, y espero, pues bueno, no hemos vuelto a tener clase con él por la misma situación. Él ahora está en una parroquia, por los que no saben, él se encuentra de párroco en la parroquia María Concepción de la Florida. Nuestra Señora Concepción de la Florida es una parroquia bastante lejana, queda de la capital de Táchira, que es el estado donde pertenecemos, la diócesis que pertenecemos al padre Luis Toro y yo, es como a 3 horas más o menos. La carretera pues bastante lejos, es campo como tal, y pues bueno, el padre está muy contento por allá, le va muy bien. La última vez que lo vi fue en el mes de marzo, me dijo que estaba muy bien, que se sentía muy bien y estaba esperando renovar la visa, el pasaporte, para poder seguir misionando por todo el mundo. José, bueno, aquí como te había comentado antes de entrar al aire, y eh, este, quiero también decir esto en público, la mayoría de los seguidores de Rescate Apologética Católica son también fans, son seguidores del Padre Luis Toro. Entonces, lo que todo el mundo se pregunta, te voy a preguntar, eh, ¿es verdad es verdad lo que dicen los evangélicos y los
y los católicos con mentalidad protestante, que al padre Luis Toro lo tienen por allá encerrado, suspendido y que no puede celebrar misa ni nada. No, absoluta mentira, completamente mentira. De hecho, les voy a invitar a los que quieran en la página de Facebook, Parroquia María Concepción de la Florida, y ahí van a conseguir fotos de él, videos de él donde él está evangelizando a la misma comunidad. Yo a él le hice la misma pregunta, le dije, padre, cuénteme qué pasó, qué ocurrió, por qué está aquí. Me dio dos razones. La Uh -huh. primera es porque, bueno, la situación de Venezuela está bastante difícil en cuanto a la situación migratoria. Para sacar el pasaporte es muy difícil, la visa más todavía. Entonces, él está paralizado en cuestión a parte legal. El pasaporte se le venció, la visa también, y para poder sacar eso se necesita tiempo y dinero. Entonces, él me dijo que por esa parte está esperando a que le renueven la visa. Y otra parte era que él también me lo dijo, es que él se sentía un poco agotado físicamente, porque él me decía, de hecho, en el año 2017, 2018, yo estaba trabajando un año pastoral en la Basílica de San Antonio del Táchira, que es la frontera con Colombia, y yo lo veía muy seguido a él. Cada vez que salía del país, pues pasaba por la Basílica y hablábamos. Y él me Uh decía -huh. que él se sentía físicamente agotado porque se la pasaba en un estado, en otro, en un país, en otro, y quería un tiempo de descanso físico, pues para poder, como quien dice aquí, recargar las baterías para poder seguir adelante. Pero es mentira, él no está suspendido, de hecho en las páginas lo podemos ver él celebrando la Sagrada Misa, personas que yo conozco en la Florida suben estados con él, completamente normal, pero sí por la situación migratoria, por la situación legal y por la situación del cansancio físico, él pues, a, aquí decimos una frase, el niño que llore, la mamá que lo pellizca. Tras que la situación migratoria está difícil, él quería un momento de descanso y pues bueno, pero les aseguro que dentro de un tiempo lo vamos a volver viendo en otros países misionando. Ya van a ver que sí. Ay, Dios quiera que así sea, que todo este problema de la pandemia termine pronto. Aquí en Paraguay también estamos bastante afectados por esta situación. Uh -huh. Muchas personas que mueren, otras que no murieron, pero que quedaron con algún que otro problema debido al virus, al este COVID-19. Hace unos minutos yo estuve conversando con la hermanita Nora, que también es integrante de este hermoso grupo de apostolado que inició con el padre Luis Toro. Y Nora me decía, estoy abarrotada de trabajo y por eso apenas me da el tiempo para hacer alguna que otra prédica de vez en cuando. Eh, y bueno, ella es doctora, trabaja en un hospital muy importante de la ciudad de Asunción, que es capital del Paraguay. Entonces, ya se imaginarán cómo es la situación para una persona que está trabajando en este medio de la salud, en el área de la salud, qué difícil ha de ser. Y el padre Luis Toro, yo recuerdo, él había llegado a Venezuela y creo que como un mes o menos de un mes después de su llegada a Venezuela surgió este asunto del coronavirus. Uh -huh. Y ahí yo recuerdo que su obispo, no sé el nombre del obispo, pero le había recomendado descansar. Y bueno, ahí fue que se le venció la visa y ya no pudo salir y además que todo el mundo, todos nos quedamos atrapados en nuestras casas. Ustedes recordarán eso Uh pasó -huh. al inicio de la pandemia. Así que desmentiras todos los rumores, los chismes por ahí que surgieron acerca del padre Luis Toro y que supuestamente estaba suspendido y todo ese tema. Hermanito querido, entonces, José Arcángel Cacique, futuro sacerdote, ya te falta poquito. ¿Cuándo estarías terminando? Este año estás terminando tu último año de teología, ¿cierto? Sí, ya lo estoy terminando, me faltan algunos estudios y luego finalizaríamos. En el caso de Venezuela, nosotros pues la formación es un poco larga. Bueno, en mi diócesis, la misma diócesis, el mismo seminario donde estudió el padre Luis Toro, ya que hablamos de él, se tratan de 9 años, 10 años después del seminario, un año de pastoral, aquí se le dice un año de pastoral. Entonces ya para este año pues me envían a mí a una parroquia, a una comunidad donde voy a estar pues presente los fines de semana y luego el próximo año
asumo completamente en la parroquia toda la semana y pues todas las actividades propias de una parroquia. Entonces, es largo el camino, pero muy hermoso. Muy hermoso. ¿Podrías repetir, para la gente que está llegando a la transmisión, podrías repetir el nombre de la página en Facebook, el nombre de la parroquia? Ah, ¿Cómo está? ¿Cómo está la parroquia en Facebook o en YouTube? No sé cómo sería, para ver, bueno, para la gente que quiera ver algunas fotos o no sé si celebran la misa en vivo o cómo es con el no, Padre Luis Toro, ¿no? allá No donde se hacen. encuentran no hay buen internet. Muy No. bueno, en muchas partes de Venezuela no hay buen internet, pero ahí menos, muy lejano, es una zona muy remota, pero muy hermosa. Estuve allí una semana de misión se llama María Concepción de la Florida. La podemos buscar en Facebook, María Concepción de la Florida. Ahí vamos a conseguir fotos, videos del padre con la gente. Por allí hace días vi un cumpleaños, él allí presente, para que vean la normalidad de un párroco que después de viajar tanto por el mundo, ahora pues está en una comunidad determinada mucho más pequeña, descansando y recargando energías para luego seguir con su misión, con su Ujú. vocación. Así que prepárense, pastores evangélicos, Así es. Mientras tanto seguimos nosotros. Y también, otra preguntita. A ver, ya que él fue profesor de muchos seminaristas, seguramente allí en ese seminario, Ujú. eh, a ver, surgieron, ¿están surgiendo nuevos sacerdotes apologistas o cómo va la cosa? Eh, Lamentablemente en todos lados la apologética no es muy bien vista, en todos Ujú. lados. Y pues no estamos exentos del seminario. De hecho, el padre Luis Toro comenta varios temas de él, varias reflexiones que cuando su tiempo de seminario pues lo criticaban por eso, ¿no? Pero nosotros en seminario, al no tener más clases de apologéticas con el padre Luis Toro, porque sonará un poco feo lo que voy a decir, pero como él no hay ninguno, entonces nosotros empezamos a tomar las clases, un grupo de aproximadamente 13 seminaristas personal. Entonces nos reuníamos un viernes, las clases con él eran los martes, entonces nos reuníamos los viernes y compartíamos un tema. Entonces cada uno de nosotros llevaba un tema diferente los viernes para prepararnos de manera personal. Sacerdotes, sí, hay varios que siguen los pasos de él, y increíble, y tienen buena memoria para las citas bíblicas, tienen las ideas, tenemos en comunicación con el Padre Luis Toro, de hecho yo la tengo, de vez en cuando lo llamo, nos escribimos y esto, como donde él vive no hay casi señal, pero nos mantenemos en comunicación. Ese grupo de seminaristas, que el Padre Toro sabe quiénes son, por nombre y apellido, nos conoce, y nosotros mismos nos autoformamos, por decirlo de alguna manera. Buscamos la manera de reunirnos para poder dar no dejar, por decirlo de alguna manera, no dejar a un lado ya la apologética que ya habíamos recibido durante varios años del Padre Luis. Excelente. Mira, hay gente desde toda América, están mandando saludos para el Padre Luis Toro. Aquí, por ejemplo, a ver, te pongo mi Ladies Estrella desde República Dominicana. Dice, mi más cordial saludo. Yo soy seguidora del Padre Luis Toro. Todos sus videos, yo se lo mando a todos mis fans, seguramente. Tengo mucha gente que les gusta todos los videos. Así que eh, dígale, por favor, cuando vea al Padre Luis Toro otra vez, Ujú. que hay mucha gente que le manda besos, saludos, abrazos, ¿cómo era? Mordisco en el pescuezo, todo eso. Así Así dice que, él. Ajá. bien, Pues les bien. comento algo. Muchas veces pensamos que como él no está en las redes, cónchale, como que se olvidó de nosotros. No, les aseguro que ora por todos y él sabe el cariño que todos ustedes le tienen. Sabe los mensajes que le envían a él, que él quizás no responde, no tiene tiempo para tanta cantidad de mensajes, pero que ora por cada uno de ustedes. Pongan sus intenciones siempre, que tengan por seguro que él ora en cada celebración eucarística por cada uno de ustedes, por sus vidas, por su conversión y para que también siga los pasos del rescate de nuestra fe. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que estar orando por nuestros sacerdotes, claro, y por el Padre Luis Toro. Mm. ¿Por qué no? Claro que sí. Siempre, siempre, siempre. Hermanos queridos, hoy estamos reunidos aquí para dialogar, para conversar con José Arcángel, seminarista, último año ya, dentro de poquito va a ser sacerdote, acerca de un tema muy importante, la vocación del cristiano, el llamado de Cristo
para nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo realmente nos está llamando? Eh, Hay mucha gente que se siente llamada por Jesús, sin embargo, se salen de la iglesia, como por ejemplo nuestro querido hermano que ahora nos está acompañando, Brian Nolasco. Se sintió llamado por Jesús, pero se salió de la iglesia católica, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Eh, Hermano querido, ¿qué es la vocación? ¿Qué es la vocación? ¿Qué significa eso? ¿Cómo sabemos que yo tengo una vocación religiosa? Vamos a estar viendo esas cosas. Hermano, te dejo hablar, ¿sí? Claro que sí, hermano, muchísimas gracias de nuevo. ¿Cómo me surge a mí este tema o por qué es tan importante? Y es que hace un tiempo me surgió una pregunta. Nosotros en el seminario, en el año 2013, presentamos 55 jóvenes. Fuimos admitidos al seminario 36. Y hoy, en el último año, vamos 9. ¿Por qué tantos entramos al seminario y por qué solamente 9? Porque y había muchachos jóvenes buenos, muy buenos, mire, músicos, sabían hablar, predicaban hermosos, eran seguidores del Padre Luis Toro. ¿Y por qué no están con nosotros? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que ocurre? Si ellos eran tan buenos, ¿por qué no siguen? Entonces allí surge el tema de qué es la vocación. Y es que muchas veces pensamos que la vocación es parte nuestra, que es que yo elijo mi vocación, que yo quiero seguir a Jesús. Y es que el decir yo quiero seguir a Jesús sería hasta algo egoísta. Claro, está de nuestra parte el aceptar el llamado de Jesús. Entonces, primero, ¿qué es vocación? ¿Qué significa la palabra vocación? La palabra vocación viene del latín, vocare, que significa llamar o un acto de llamado. En nuestro caso, pues el llamado que Dios nos hace a algo determinado. Viendo un poco, por ejemplo, la historia de los primeros siglos y antes de Jesús, vemos algunos ejemplos de las vocaciones que existían. O vamos a hablar de la vocación religiosa, del llamado de Dios, para no enfocarnos, por ejemplo, en la parte médica o otras áreas que son sumamente importantes. Por ejemplo, escuchamos un personaje importante que tuvo discípulos, Juan el Bautista. Y es que él tenía discípulos, pero era que los discípulos querían seguirlo a él. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Anuncio de conversión, preparando el camino de alguien. También encontramos otros discípulos, por ejemplo, de los fariseos. Eran personas que seguían a los fariseos, a los letrados, a los maestros de la ley, para seguir el camino de los maestros de la ley, para seguir formándose en la ley. Luego también encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en muchas partes donde los profetas tienen discípulos que los siguen para que sigan anunciando un mensaje, sobre todo un mensaje de conversión. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan? ¿O qué diferencia hay entre los discípulos de Jesús y los discípulos de los fariseos? Entonces aquí es donde viene el tema principal. ¿Cuáles son las características del llamado de Jesús? ¿O cómo Jesús llama? O cuando Jesús llama, ¿cómo sé yo que es el llamado de Jesús? Entonces vamos a dar algunas características importantes y es que la primera y la más importante, Jesús es el quien llama. Por ejemplo, buscamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 25. Vamos allí, todos los que tengan la Biblia, podemos participar buscando esta cita bíblica sobre quién es el que elige al discípulo, quién lo llama en el caso de Jesús. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Bien, aquí está. Lucas 14, 25 dice, caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así es. Dice una parte muy importante, muchas personas lo seguían, muchas personas lo acompañaban, pero él puso una pausa, dijo, bueno, vamos a aquí a aclarar el tema. Si ustedes no dejan todo y me siguen, no van a poder ser discípulos míos. Y hay otra expresión mucho más importante, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hermano Javier, ¿por qué yo le digo esto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado católicos que dicen ser católicos de título,
No es que me fui de la iglesia. ¿Y eso por qué? Es que el padre era muy amargado. No es que yo me fui de la iglesia. ¿Y eso por qué? Ay, porque es que la misa era muy, muy triste, necesito como más música, como más baile. Cristianos que dicen ser cristianos católicos se van porque simplemente no les agrada lo que es Jesús. Eso hay que tener en cuenta y en todas partes va a pasar. A Jesús lo van a querer seguir mucha gente. ¿Por qué cree usted, hermano? Y la pregunta para todos, que a Jesús lo seguía tanta gente. ¿Por qué cree usted? ¿Qué hacía Jesús que tanta gente lo seguía? Que hacía, bueno, sanaba a muchos Ajá, enfermos, hacía muchos milagros, la gente se sentía atraída por esas cosas, querían llenarse la pancita, ajá, como dice en Juan capítulo 6. Sí, por las cosas superficiales, digamos, las cosas exacto. que, sí, Y han lo pasado superficial. 1000 años y todavía hay personas que buscan a Jesús solamente por un milagro, por un espectáculo, por algo superficial. Sin nuestra fe, nosotros nos acercamos a buscar solamente un milagro, le aseguro que eso no es un seguir a Jesús, que no eso no es una vocación verdaderamente. Ahora vamos a la otra parte. Yo me acuerdo hace un tiempo, yo le estaba dando una reflexión a un grupo, la Legión de María. Son personas, sobre todo mayores, que se dedican a estudiar y a seguir los pasos de la Virgen María. Y me acuerdo de esta cita bíblica de Lucas: el que no cargue su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús no significa que nos van a quitar los problemas. Seguir a Jesús no significa de que ya listo, mi familia está completamente recuperada. Ser discípulo de Jesús no significa de que yo ya soy santo y que ya nada me va a pasar. Al contrario, el seguir a Jesús implica algunas cosas determinadas. Muchas veces van al seminario, entonces nos dicen, ay, esto es como el cielo. Entonces le digo, claro, el seminario es el cielo, pero aquí hay hombres y personas humanas y nos equivocamos y también nos cuesta vivir en fraternidad, también nos cuesta el compañerismo, como en todos lados. Entonces yo siempre les digo, siempre que vamos a seguir a Jesús, recuerde, usted va a seguir a Jesús, va a cargar una cruz, pero hay una ventaja, y es que dice Jesús en su evangelio, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los ayudaré, yo les daré descanso. Seguir a Jesús implica un camino difícil, sí. Seguir a Jesús implica que todos los problemas se van a solucionar, no, pero significa de que Él va a estar con nosotros. Entonces, una de las primeras características de la vocación, de que Jesús llama, es primero que Él mismo es el que exige, Él mismo es el que llama, y seguirlo no es nada fácil. Quizás para algunos de los que estamos escuchando nos hará como muy fuerte, uy, tan fuerte seguir a Jesús. Quizás decimos eso porque no nos ha venido la prueba, pero llegará el momento de la prueba donde nuestra fe se tambalee y ahí es donde Jesús dice, cargue con su propia cruz para que me puedan seguir, perdón. Otra experiencia, por ejemplo, vamos buscando el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 18 en adelante, más o menos hasta el 22. Mateo 8, de los versículos 18 al 22, Ya, pudiéramos decir, una de las características también que nos demuestra que no es un discípulo de Jesús. La escuchamos. sí. Mateo 8, 18 en adelante. Ujú. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le dice Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Así es. Otra vez escuchamos a Jesús lo seguía una muchedumbre. Muchísima gente lo estaba siguiendo y él pide ir al otro lado del lago, ir mucho más allá. Se le acercó una persona y le dijo, Señor, yo te quiero seguir. Nosotros nos preguntaremos por qué Jesús no le dijo, sí, sígame, como a los discípulos, por qué no le dijo, sí, acepto que me sigas. Porque es que la misma, parecía la primera característica, es que es Jesús el quien llama. No soy yo el que decido seguir a Jesús, es Jesús el que me llama.
todos los que están aquí viendo esta transmisión no es porque quisieron, es porque Jesús así lo ha querido. Ustedes no se han preguntado por qué tantos católicos en el mundo entero y por qué tan pocos siguen las cosas de Dios, porque no es que nosotros queramos, porque somos buenos y santos y porque, bueno, Dios me necesita, no, es porque Dios así lo ha querido. Entonces, este rechazo quizás se puede ver como un poco este, desagradable. ¿Por qué Jesús rechaza? Vamos a ver la otra cita bíblica donde ahí sí encontramos por qué Jesús rechaza. Y es en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Sobre una de las características importantes, aparte de que Jesús es el quien llama, Jesús no acepta simplemente de que usted diga lo quiero seguir y me voy tras de él, sino que implica algo más. Entonces Mateo 9, 9. Mateo 9:9, aquí está. Ajá. Cuando se iba de allá, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Muy bien. Si nosotros escuchamos, hay una situación, vamos a hablar un poquito del contexto de esta cita bíblica, y es que para el tiempo de Jesús, cobrar los impuestos era un pecado grave. ¿Por qué era un pecado grave? Porque si escuchamos en todo el Antiguo Testamento, Dios le da al pueblo de Israel la tierra prometida, le da la tierra. Y es que la tierra es creación de Dios. Por tal motivo, los hijos de Dios no tienen por qué pagar en la tierra que Dios les dio. Entonces los judíos tenían esto muy celosamente. Yo no puedo pagar, yo no debo pagar por una tierra que me pertenece por ser criatura de Dios. Entonces, inmediatamente podemos tachar a que Mateo era un pecador. Mateo era una persona que se dedicaba a extorsionar, decirlo de alguna manera. Mateo no era un santo, Mateo no era el mejor, Mateo no era el que se sabía la Biblia, la Torá en ese tiempo completa. Él quizás la ley un poco porque por sus escritos parecía ser judío. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Pero Mateo no era ningún santo, no era ningún preparado, no era la persona más idónea para poder que Jesús lo llame. Entonces vemos una contraposición hace rato con el Evangelio de Mateo 8:18, hace rato que lo escuchábamos, que alguien lo quería seguir y Jesús le dice, no, no, si quiere seguirme tiene que dejar todo. Pero luego en Mateo 9 es Jesús el que llama. Esta es la diferencia clara entre los discípulos de Platón, Aristóteles, todos los primeros filósofos, maestros que tenían sabiduría, también la diferencia entre San Juan, el Bautista, que tenía sus discípulos, no es nosotros los que lo seguimos, sino es él quien llama. Hay otra característica muy importante en esta cita bíblica, y es que dice que él estaba sentado cobrando los impuestos y Jesús le dice, sígueme. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Jesús tiene algo. Yo sé que todos ustedes han sentido eso. Tiene algo que a pesar que no lo hemos visto de manera, por decirlo, un brazo, la cara, de manera así carnal, pero sí lo vemos en la Sagrada Eucaristía, en las formas del pan y del vino, y él aún así enamora. De hecho, no sabemos qué tenía Jesús para que un hombre tan extraño como Jesús, solitario, llame a alguien que cobra los impuestos y le diga, sígueme, una sola palabra, sígueme. Y con eso bastó para que él se levantara y lo siguió. Muchas veces nosotros como cristianos también ponemos peros. Lo que pasa es que la misa, 7 de la mañana es muy temprano, yo necesito dormir más, no es que yo trabajo de lunes a sábado. Eso lo escuchamos aquí en Venezuela, por ejemplo. No, lo que pasa es que la misa es muy larga, yo como que no quiero, o sea, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero es que seguirlo está como complicado. Asimismo, y lo escuchamos ahorita que Mateo en ningún momento dijo, Señor, deme un momentico para ir a aclarar cuentas, para ir a dar resultados de lo que se recogió hoy, sino que simplemente se paró y se paró y se fue. Ahora, yo les quiero una cita bíblica y es la pregunta, ¿por qué Jesús llama? Esta es una cita muy hermosa, es la cita bíblica de mi vocación, es la cita bíblica con la que yo inicié este camino y porque yo me preguntaba, Señor, ¿por qué me has llamado a mí y a los demás compañeros que se han retirado o no? ¿Por qué si yo no soy el mejor de todos ni nada por el estilo? Y hay muchachos tan buenos y que ahorita tienen esposa e hijos y él esperaba con nosotros el sacerdocio. Y en la cita de Marcos 3, Marcos capítulo 3,
versículos 13. Marcos 3:13. 13 en adelante, aproximadamente como hasta el versículo 19. Vamos a escuchar aquí quién llama, a quién llama, para qué lo llama. La escuchamos. Subió al monte y subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Escuchamos la primera parte en el versículo 13, donde dice que subió al monte, es decir, que Jesús estaba en un lugar alto, los discípulos estaban en un lugar bajo. Él no llevaba ningún papel anotado con los nombres a quien iba a llamar, simplemente con una mirada los llamó. Yo me imagino, y eso dicen los exégetas, que él empezó a correr su mirada, era muy normal. De hecho, en varias partes, antes de este evangelio, escuchamos sobre el evangelio del hombre que tiene la mano paralizada. Y dice que él llegó y le dijo, sáname, y todos los fariseos esperando a que lo sanara para caerle encima a preguntas y esto, y dice que él corrió su mirada sobre todos. En este momento quizás, a pesar que el texto no lo dice, fue igual. Corrió su mirada sobre todos ellos, mirándolos a todos, y llamó. Pero es muy importante, él llamó a los que él quiso, no a los que él quería que lo siguieran. Los instituyó, no solamente los llamó como simples discípulos, porque él tenía muchísimos discípulos. Discípulos es aquel que sigue y apóstoles son aquellos que él instituyó, aquellos que él nombró, para tres características importantes. La primera, para estar con él. Hermanos, la vocación cristiana es estar con Jesús. Ese es el centro de la vocación cristiana, estar con Jesús. Yo soy casado, estar con Jesús. Yo soy soltero, estar con Jesús. Yo soy sacerdote seminarista, estar con Jesús. Yo quiero seguir a Jesús, es estar con Jesús. No hay más. No es hablar mucho, no es hablar bien, no es ser perfecto, sino estar con Jesús y claramente que el Señor lo llame. Segunda característica, enviarlos a predicar. Y es que nosotros no podemos quedarnos mudos. El día que el Señor toca su corazón, de ahí en adelante cambia. Ese día que usted sintió el llamado de Dios, usted se va a dar cuenta porque usted quiere anunciar el mensaje de Jesús. Y tercer punto, y esto es más que todo hacia los sacerdotes, los envió también a expulsar los demonios. Entonces la primera característica, los envió para los llama a los que él quiso. Segundo, los envía a predicar, los llama para que estén con él. Y segundo, los envía a predicar. Y tercero, pues los pone, el poder de expulsar los demonios. Luego más adelante encontramos una característica del llamado que todavía nosotros los encontramos en la iglesia, que es cuando elijan a un papa, y es el cambio de nombre. Es que el cambio de nombre significa una misión. En el caso del papa, por ejemplo, Jorge, el papa cambia su nombre a Francisco. Este cambiar de nombre significa una misión. Por eso es que Jesús cambia de nombre a sus discípulos, a sus apóstoles en este caso. Y otra característica muy importante, no sé si a usted les llama la atención por qué tienen que nombrar a Judas y casualmente lo llaman traidor, o el que lo entregó, o el que lo vendió. ¿Por qué precisamente Jesús llama a 12 y uno de ellos es traidor? Y es que Jesús llama a todos, depende de nosotros si nos convertimos o no. Muchas veces creemos que, y esto sin ánimo de juzgar, ¿no? Pero muchas veces creemos que la iglesia es, por ahí hay una imagen que dice un museo de santos. No, los que vamos a la iglesia no somos un museo de santos, es un hospital de pecadores, es donde nos vamos nosotros a querer acercarnos a Jesús. Eso quiere decir que de cada 12 personas va a haber quizás uno que quiera traicionar a Jesús. Eso no es extraño. Entonces allí yo entendía por qué de 36 vamos 9. ¿Por qué de 36 algunos los tuvieron que expulsar, los tuvieron que retirar? ¿Por qué un muchacho, si está yendo a misa todos los días, por qué si está con Jesús hace cosas que no deben ser? Que quizás no es asesinar, no un acto así impuro,
pero sí actos que el seminario exige que, por ejemplo, fuga, porque un muchacho que está bien en el seminario, está con Jesús, se fuga, porque de cada 12 discípulos hay uno que quizá lo quiera traicionar. También otra característica, y en esto buscamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. El llamado de Jesús es un llamado personal, no es un llamado colectivo, ¿sí? Dios nos llama a todos a, por ejemplo, a amar, a perdonarnos unos a otros, pero es que la vocación es algo personal y única. Por ejemplo, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 16 hasta el 20. Sí. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo, y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Muy bien, aquí hay dos características muy importantes. ¿Por qué Jesús les dice los haré pescadores de hombres? ¿Por qué por qué el Evangelio de San Marcos coloca esta expresión en las bocas de Jesús? ¿Por qué dice Jesús los haré pescadores de hombres? Porque Jesús nos deja que nosotros sigamos haciendo lo que amamos, pero en su nombre. Si usted es una persona que le gusta la medicina y quiere seguir a Jesús, sirva a Jesús en la medicina. Si usted es una persona ama de casa, que cocina, que limpia, quiere seguir a Jesús, siga a Jesús en eso lo que usted está haciendo. ¿Por qué Jesús les dice a unos pecadores los haré pescadores de hombres? ¿Qué les quiso decir? Yo a ustedes no les voy a cambiar la vocación. Yo a ustedes no vengo a que de pescadores van a pasar a ser ingenieros. No, simplemente les voy a decir, ustedes van a seguir siendo pescadores, pero pescadores para mí. Ustedes van a seguir siendo limpiadores de casa, pero limpiadores de casa para mí. Usted seguirá siendo médico, pero médico para mí. Usted seguirá siendo arquitecto, pero arquitecto para mí. Ese es el mensaje de Jesús. No cambia la vocación de cada persona, sino simplemente le da un sentido sobrenatural y un sentido mucho más hermoso con el que veníamos. Por ejemplo, citamos a José María Escrivá Balaguer, siempre dice que hay que santificarse en el trabajo de cada día. Esa es la primera característica en este Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. La otra es que, yendo más adelante, consiguió a otras personas, por ejemplo a Juan, y lo manda allá. Dice el Evangelio que él estaba arreglando las redes, pero dice algo más importante también, y es que no sé si les llamó la atención, dejando a su padre y a los jornaleros. ¿Qué significaba esto de dejando a sus padres a los jornaleros? Quiere decir que el dueño de la barca era el papá y ellos eran como los socios. Quiere decir que era gente que tenía poder, que tenía dinero y que estaban acomodados. ¿Por qué digo yo esto? Porque luego sigue la palabra jornaleros, y es que ellos no eran jornaleros. Están las tres categorías, el jefe, los socios y los de más abajo en este tiempo, que eran los trabajadores, los jornaleros. Escuchamos por ahí el hijo pródigo, ¿no? Los jornaleros de mi padre estarán comiendo mejor comida que yo. En este caso, estos dos hermanos tenían poder, tenían dinero, y él aún así los llamó. Y los llamó para una vocación mucho más hermosa, igual siendo pescadores de hombres. Entonces, hermano, ¿qué significa ser llamado por Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa estar con Él. Significa seguir siendo lo que soy. Ingeniero, médico, ama de casa, obrero, lo que sea, pero para Jesús. Que su vida deja de ser suya personal para ser de Jesús. Que usted tiene que recordar en qué momento Dios lo llamó. En qué momento Dios le dijo, sígueme. En qué momento Dios le dijo, vas a dejar tu camino normal y me vas a seguir. Esto mismo va para los esposos, para los padres de familia, para todos. Esta es la vocación cristiana. ¿Cuál es la vocación cristiana? Estar con Jesús. La vocación cristiana es sentirse llamado por Jesús y que su vida se convierta
no en el aspecto físico de trabajo, de que ya ahora, como soy llamado por Jesús, ya no soy arquitecto, sino san arquitecto, no, sino que sigue siendo su trabajo, pero sigue siendo para Jesús y toda su vida se configura a Jesús. Es allí donde encontramos el sentido pleno de nuestra vocación a la vida cristiana. Muchas personas pensarán, bueno, es que a mí Dios no me ha llamado porque como yo no soy sacerdote, yo no tengo vocación, porque como yo no soy religiosa, no, todos, todos estamos llamados, dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, todos estamos llamados a la santidad. Dios llama a todos a ser santos, pero a algunos de nosotros nos llama alguna vocación en específico. Hace un tiempo recuerdo que conocí a una señora que me decía que ella no sentía que Dios la había llamado para algo. Y me acuerdo que pues su hijo sufría alcoholismo y su esposo también. Entonces yo le decía, yo siento que Dios a usted la llamó a convertir esos dos corazones. Y al igual que San Agustín y Santa Mónica, rezó, oró, oró, y ustedes no me la van a creer, ellos salieron de eso. Y yo le decía, su vocación era esa. La persona, yo le decía a usted que era la que menos creía que tenía vocación, ¿qué vocación tan grande le puso Dios? Salvar dos almas, la de su esposo y la de su hijo. Ahora pensemos, ¿para qué Dios me está llamando hoy? ¿O por qué Dios me puso, por ejemplo, esta videoconferencia de hoy? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Para qué Dios me está llamando? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo siga haciendo? Quizás me siento cansado, como los mismos apóstoles, Señor, no tenemos, hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? Y el Señor les dijo, van a ganar muchísimo más que eso. ¿Y qué vamos a ganar todos? ¿Y para qué estamos siendo llamados? Para ganar el reino de los cielos. Hermano, me llama mucho la atención lo que dijiste hace rato, Ujú. de que Jesús habrá fijado la mirada, habrá fijado la mirada en las personas que estaban a su alrededor y iba eligiendo a quienes él iba llamando. Si nos vamos al Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 42, encontramos lo siguiente. Dice así, lo llevó a Jesús. Está hablando de Andrés, que había encontrado a Jesús y va junto a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Bueno, entonces aquí Andrés dice, lo llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces acá encontramos un ejemplo claro de Jesús fijando la mirada en una persona y, y ya dándole una misión, en este caso a Simón, que le cambia de nombre y le da una misión muy importante más adelante, ¿cierto? Ajá, así es. Y es que la mirada, por ejemplo, en toda la palabra de Dios, la mirada tiene algo muy significativo. De hecho, este, en muchos pasajes encontramos cómo Dios ha mirado la humillación de su esclava, por ejemplo, en el cántico de María. Dios ha mirado, ese mirar significa que Dios se fija en mí de manera muy personal a otras personas. Y por ejemplo, vamos a conseguir en la mayoría de milagros, Jesús mirando al leproso, Jesús mirando a la que fueron a apedrear, Jesús mirando al cielo, Jesús mirando a su alrededor. Y ese mirando, ese verbo mirar es muy importante. Cada vez que lo consigamos, nos tenemos que detener. ¿Qué estaba mirando Jesús? Porque si nosotros vemos qué es lo que Jesús está mirando, nos vamos a sentir como en la en propia carne de él, en su experiencia de vida. Uh-huh. Pero además dice, fija su mirada, dice, fijando Jesús su mirada en él, en Pedro, en este caso en Simón. Fijó su mirada. Imagínense lo que es, lo que sería esto. Jesús fijando su mirada en ustedes, en cada uno de ustedes. Fija su mirada en ustedes y te está llamando, te dice que te quiere para una misión en Ajá. su iglesia, en la iglesia de Cristo. Entonces, Fuera muy bueno, hermano, también buscar esta cita, ahorita que la recuerdo, cuando usted me decía que mucha gente se quiere ir, ¿no? Evangelio de San Juan,
capítulo 6, ese evangelio tan hermoso donde habla, ese capítulo donde se centra, es un capítulo eucarístico. Entonces en el capítulo 6, versículo 60, podemos A ver, leerlo un momento. Ajá. Esto es importante a nosotros, usted que ya sigue a Cristo, usted que quiere seguir al Señor y que se siente cansado, o usted como que ya no quiere más seguir, o como que esto no me cuadra, o como que seguir a Jesús es exigente. Escuchemos lo que dice el versículo 60. Repito, Evangelio San Juan, capítulo 6, versículo 60. muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, ¿sigo? Seguimos, sí, seguimos como hasta el 70, más o menos. El Ujú. Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Ujú. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y Ajá. sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muy bien. Hasta ahí podemos escucharlo. Vienen los discípulos, Jesús les está predicando. Ellos dicen, no, esto es complicado, esto está difícil. Y dice el Evangelio, hay muchos discípulos, es decir, que ya lo seguían, dejaron de seguirlo. Y dice el Evangelio que Jesús ya sabía que entre ellos habían algunos que no creían. Es normal, es común que dentro de nuestra misma iglesia haya gente que no le crea a Jesús, que no siga los pasos de Jesús o que dude de Jesús. Pero siempre van a estar aquellos que van a decirse, y Jesús les va a preguntar y nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿usted también se quiere ir? ¿Usted también me quiere dejar? Que como que mi amigo se fue a la iglesia, como que yo también, ¿usted también se quiere ir? Jesús está consciente que mucha gente se va a ir. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Queremos seguirlo? Depende de la respuesta que nosotros le demos y la respuesta que le dio Simón Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. La vocación es ese, estar con Jesús y el reconocer que no hay palabras de vida eterna en otro lugar, sino simplemente en Jesús. Eh, a ver, una pregunta aquí acerca del versículo 65, donde dice, aquí está, versículo 65 dice, y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Esto los calvinistas lo toman de una manera como que diciendo uno ya está predestinado al llamado del Padre para seguir a Cristo. Si uno no está predestinado, entonces uno ya está condenado al infierno y ya está. ¿Eh? Pero ¿cuál sería el correcto entendimiento de este versículo, hermano? Primero hay que aclarar, nosotros no creemos en la predestinación. ¿Por qué? ¿Por qué no creemos en la predestinación? Por algo, la misma palabra lo dice. Pre significa antes y destino, un camino. Es decir, que para los que creen en predestinación. Entonces, yo nací, entonces yo ya sé que ya tengo que voy a estudiar, ya tengo si me va a salvar, si me va a condenar. No depende de mí, es una herejía de los primeros siglos, ¿no? Del mismo Martín Lutero. No, no soy suficiente para alcanzar la gracia de Dios. No soy capaz. La predestinación no existe o no creemos en esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos muñecos o trapos de Dios, de que Dios nos maneja a la manera que Él quiera. Entonces, bueno, este se va a condenar porque yo quiero. No, allí pondríamos en duda la premisa de que nosotros somos criaturas libres, que nosotros somos creados por Dios y que somos libres de elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Si queremos en la vida agradar a Dios o por el contrario seguir otros caminos que nos conducirán
nosotros mismos a la condenación. Entonces, por una parte, no creemos en la predestinación. Y por otra, muy importante, y en esta parte del capítulo, versículo 65, es que no lo vemos con unos ojos de predestinación, sino unos ojos filiales de obediencia. En muchas partes de la palabra de Dios vamos a encontrar mi padre, mi padre, mi padre. Y es que la misión de Jesús es fácil. Fácil no, difícil, pero vamos a decirla fácil. Hacer todo lo que el Padre quiere. Entonces, por ejemplo, es que en las palabras de Jesús en la cruz, la última es, todo está cumplido. ¿A quién? Al Padre. Padre, a tu mano encomiendo mi espíritu. Cuando fue a multiplicar los panes, elevó los panes al cielo y le pidió al Padre. Cuando en este caso nadie va al Padre si no es por mí, por ejemplo. Y es que la figura entre el Padre y el Hijo es una comunión. La Santísima Trinidad es una sola, diferentes personas, pero una sola. Este momento se manifiesta la completa, absoluta obediencia que le tiene el Hijo al Padre. Y esto también tiene otra connotación muy importante y cristológica. Y es que ¿por qué Jesús llama por nombre y apellido igualitico como Dios llama en el Antiguo Testamento? Porque Dios quiere manifestar en él, en ese llamado de tú, Pedro, sígueme, tú, Santiago, sígueme, una manifestación solamente que la hace un Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, llamaba a Samuel, le llamaba a Moisés, lo llama por nombre, le da instrucciones. Jesús, que es Dios, hace el papel de Dios o nos muestra a nosotros que es Dios por medio de este llamado, que es algo muy importante, quizás no nos lo explican así rápido, pero es una de las características que nos demuestra de que Jesús es Dios. El llamado que él hace es nombre y apellido, igual que el Dios de Israel del Antiguo Testamento. Claro, Entonces, Simón hijo de Jonás o Simón hijo de Juan, ajá, entonces porque sí, nombre y apellido. solamente Dios es el que puede llamar por nombre y apellido. Uh-huh. Hay preguntas entre los comentarios, ya empezando con la pregunta de nuestro hermanito querido Marcelo Sosa, que está en Miami, dice, a ver, una pregunta, ¿cómo uno se siente seguro del llamado de Dios a la vida consagrada o a la vocación sacerdotal? O sea, ¿qué es un llamado de Dios o un simple capricho que desvanecerá? Bueno, ¿cómo uno sabe que realmente uno tiene la vocación sacerdotal o a la vida religiosa? Sería la pregunta. Claro. Hermano Marcelo, le voy a decir una cosa, y eso se lo decimos a todos nuestros compañeros y todos los seminaristas lo decimos. El llamado a la vida sacerdotal nunca es segura. Hermano, comenzamos 36, vamos 9. De los 9, en algunos otros cursos, 2 días antes de la ordenación, dejan. El camino de la vida sacerdotal nunca es seguro. Ahora, ¿qué le digo yo a usted? ¿Cómo lo puede ayudar a esto? La oración, el discernimiento y la ayuda de un director espiritual. ¿Qué es un director espiritual? Un sacerdote que me va guiando, me va conduciendo. ¿Qué quiere Dios de mí? Y el sacerdote, con la gracia del Espíritu Santo, le ayuda a usted a discernir. Ahora, si usted siente el llamado, si usted siente esa inquietud, esa llama, no tenga miedo, que así comienza. A mí no crean aquí, hermanos, de que a mí se me apareció el Espíritu Santo y me dijo a mí, mire, váyase para el seminario. No, yo tuve dudas como ninguno, ¿no? Ninguno. De hecho, una experiencia personal. Yo tenía a mi novia, yo estaba estudiando en la universidad, todo estaba bien, tranquilo, hasta que sentí el llamado. ¿Sentí miedo, dudas? Sí. ¿Me siento? No voy a decir la palabra me siento. ¿Es segura mi vida sacerdotal? Nadie lo sabe. Solamente lo sabe Dios. Es entonces en la oración, Señor, me pongo en tus manos. Si el Señor lo llama para esto, le va a poner todas las puertas abiertas para esto. Segundo, con el discernimiento. ¿Qué deseo yo? ¿Qué siento en mi corazón? ¿Qué siento yo al ver a un sacerdote celebrando la misa? ¿Qué siento ver a un sacerdote cuando predica? ¿Qué siento al decir voy a entregar mi vida completa al servicio de Dios en el celibato, en la pobreza, en la castidad? O cómo me siento yo dentro de la vida matrimonial. Y tercero, con un sacerdote que le diga padre, o padre, sí, le decimos, padre, ayúdeme, siento, no sé, una llamita muy pequeña, por muy pequeña que sea, escuche esa llamita, por muy pequeña que sea, no crea que Dios a usted, Dios habla pasito, no crean que Dios habla así duro y nos dice, mire, entre, no. Entonces, si usted medio siente esa llamita, no tenga miedo de buscar un director espiritual que le ayude a discernir esto. Y recuerde, no se le olvide, la oración, que Jesús es el que llama, usted no es el que está buscando a Jesús. Si Jesús lo llamó,
le aseguro que usted va derechito a la vida sacerdotal o a la vida religiosa si así lo desea. Entonces no debemos esperar el supuesto llamado de Petronilo y de Pánfilo, que se le apareció Dios de repente y le dijo: Pánfilo, Petronilo, levántate y funda tu iglesia, ¿cierto? Ese Exacto, tipo de exacto. llamado no, ¿eh? No crean, eso les digo, voy a caer, no quiero que suene mal, no crean en eso de que Dios se me apareció en un sueño y me dijo, mire, necesito que te separes de la iglesia católica y monte otra iglesia, no crean mucho en eso, se les aseguro. Ustedes buscan en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, y Dios no habla así tan, Dios habla, pero hay que saberlo escuchar también, hermanos, no crean que Él habla así de, boom, no, hay que saberlo también discernir. Exacto, porque hay muchas personas que se han salido de la iglesia y de repente de curiosos o fueron invitados a otras denominaciones y se quedaron con esa impresión de que supuestamente sintieron la presencia de Dios en el culto protestante. Y ahí se quedaron con eso, ya no quisieron volver a la iglesia católica porque eh, por una sensación, por un emocionalismo que tuvieron en el momento. Es verdad, hermano, y también ahorita que me dice eso me acuerdo de algo, y al hermano pues Marcelo y a todos los que sientan eso, yo les aseguro que es mejor que ustedes digan, fui para el seminario, intenté, pero Dios me dijo que no, a que ustedes lleguen a viejos, ancianos y digan, yo quería ser sacerdote y sean infelices. Es mejor haberlo intentado y estar seguros de que Dios no me quiere allí, a que llegar a ancianos y diga, pude haber sido feliz siendo sacerdote y me equivoqué y ahora cómo me echo para atrás. Eso ha pasado y mucho. Les aseguro que muchas personas me han dicho eso. Yo quería, pero inténtelo, hermano, que en eso no se pierde nada, yo se lo aseguro. Sí, no, además, yo creo que tenemos que saber escuchar a Dios más que nosotros andar quejándonos a Dios todo el tiempo. A veces en el silencio, escuchar a Dios. Y especialmente en la misa, cuando uno recibe la comunión, cerrar los ojos, hacer una oración y guardar silencio. Una breve oración y guardar silencio y escuchar. Y de repente levantar un poco la mirada y hacer eso que dijiste, hermanito. ¿Cómo me sentiría yo si yo estuviera celebrando, si yo estuviera haciendo eso que está haciendo el sacerdote o el diácono? Ujú. ¿Cómo me sentiría? O quizás esa no es mi vocación, pero no sé, por ahí de repente yo puedo ayudar en la iglesia de alguna otra manera. Yo puedo ayudar en la parroquia cantando o barriendo, o no sé, puedo estar en algún grupo de apostolado, algún grupo mariano. Hay tantos grupos que se forman en las parroquias. Entonces, hay muchas maneras de servir. De repente, empezar por ahí y ver cómo va madurando cómo va creciendo esa llamita. Empieza pequeñita y luego puede crecer. Pero si uno no le da oxígeno, si uno de repente siente ese llamado, siente como que, ay, qué lindo sería, pero mejor no, y ya me aparté, ya no quiero saber nada, mejor ya no voy a misa por si acaso vuelvo a sentir eso. Entonces, ¿uno qué está haciendo ahí? Uno está apagando el fuego. Uno está diciéndole no a Dios. Y a veces sucede eso porque uno tiene miedo. Uno tiene miedo de que, ay Dios mío, ¿y qué sería de mi vida si yo me hago religioso? Si yo me hago religiosa, o si me hago sacerdote, o ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi novia? ¿O qué va a decir la muchacha que está sentada aquí cerquita, que está muy bonita? Y no, yo no quiero que piensen qué sé yo lo que van a pensar. No, sino que uno debe dar la oportunidad a Dios. Así como yo lo comparo mucho con el momento en que uno conoce a una muchacha, a una señorita. Entonces empieza como una pequeña llamita, uy, me gusta. Y luego ¿qué es lo primero que uno piensa? Ay, ¿cómo me gustaría volver a ver a esta señorita, a esta chica? Me gustaría volver a ver a esta persona
a ver, si esto crece. Entonces uno busca de nuevo la oportunidad, uno busca de nuevo ese momento de cruzarse con esa persona y ahí, uy, sentí de nuevo esa llamita y ahora está más fuerte y, uy, parece que está creciendo. Entonces, esa misma oportunidad, ¿por qué no se la damos a Dios? ¿Por qué no se la damos a Dios? Si damos esa oportunidad a una mujer o la mujer da esa oportunidad a un hombre, claro, ¿por qué no darle esa oportunidad a Dios? Si uno siente, uno escucha un llamado, ¿por qué no? Hay otras preguntas. A ver. Víctor Gómez dice, ¿qué actitud tomar cuando una persona usa el mal para destruir sabiendo que el mensaje cristiano se lo han enseñado? ¿Qué actitud tomar cuando una persona utiliza el mal para destruir sabiendo que el mensaje cristiano se lo han enseñado? Bueno, en otras palabras, ¿qué hacer cuando una persona que ya fue catequizada, que ya fue evangelizada, continúa obrando mal? ¿Qué hacer con esa persona? Creo que en la parte humana no se puede hacer mucho, o sea, no puedo yo ir a, no sé, digo yo, decirle, mire, usted no puede hacer esto o algo así, que es nuestro deber. Pero creo que son tres características muy importantes al ver esto. Esto es muy, de verdad, esto también se da mucho. Una persona que fue monaguillo, yo fui monaguillo 6 años de niño, yo fui monaguillo y mis compañeros monaguillos, pues, ni a misa van. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Uno, oración, orar. Ore mucho por esa persona. Ore mucho por aquella persona que sintió el llamado de Jesús y que ahora está haciendo completamente lo contrario a lo que Jesús le pidió. Segundo, hable con esa persona. Quizás lo necesita, quizás necesita alguien que le diga, hermano, mire, qué ocurre, qué pasa, cómo se siente. Quizás necesita alguien que lo escuche. Mire, muchas veces las personas, por mala interpretación de su vida, se sienten traicionadas hasta por el mismo Dios. Dios me quitó esto, Dios me quitó aquello. Y a veces hay personas que necesitan un amigo, un familiar que les diga, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Y tercero, pedirle a otras personas que oren por él. Mire, la oración es muy importante y tiene mucho poder. Yo lo que siempre les digo a las personas que me contactan es, oren por mí. No les pido más nada. Oren por mí. La oración es la clave en todo esto. Entonces, en esta situación que tú me dices que tienes una mala actitud, o cómo va a ser mi actitud, primero en oración personal mía. Segundo, llamarlo, hablar con él. Antes de llamarlo, muchas veces llamamos, regañamos y luego oramos. No, es orar para que Dios nos dé el Espíritu Santo para poderlo llamar, para poder hablar con él y pedirle a las demás personas, oren por fulanito de tal que necesita conversión o que necesita más ayuda en su vida espiritual. Y algo que no debemos hacer es juzgar, nunca, hermanos. Esto nos lo prohíbe el Evangelio, Jesús. Nunca somos nadie para juzgar, sino al contrario, para eso estamos. Quizás esa sea también parte de su vocación, buscar ayudar a aquella persona que se está alejando o que se alejó del camino de Dios y que usted tenga que volver a traer. Como puse el ejemplo hace un momento, aquella madre que su esposo y su hijo eran alcohólicos y la vocación de ella era traerlos otra vez a Dios y lo logró. Asimismo, deberíamos hacer todos. Aquella persona que se está alejando de Dios, que fue lo que sea, monaguillo, seminarista, también puede pasar. He visto casos que se están alejando de Dios, es llamarlos, atraerlos, primero con la oración, segundo, hablando con ellos y tercero, pidiendo a la comunidad, a los demás que oren por él. Es lo que pudiéramos hacer. Ángel Vera dice, en mi opinión, el llamado de Cristo a la vocación sacerdotal se conoce cuando es oprimido y perseguido por Satanás. Bendiciones a todos los hermanos y pido su bendición. Bueno, de repente hay personas que necesitan sentirse bajo presión para buscar a Dios. Pero no siempre es no siempre es ese el caso, ¿cierto? Aunque vamos a tomar, yo sé más o menos con qué fue lo que trató de decir, pero vamos a ampliar un poquito más esta pregunta. Y es que el demonio nos oprime a todos, a usted, a mí, al padre, al seminarista, al monaguillo, al que está casado, a todos. ¿Cómo nos oprime? Con el pecado, porque el pecado es obra del demonio.
Entonces, Ujú, vamos a hablar, no hablar del demonio como poseído, como que vi al demonio, como un exorcismo, no. Vamos a hablar como el demonio que oprime por medio del pecado, y si es verdad. ujú, Ustedes pensarán que uno entra al seminario y que ya no le llegan las tentaciones. No, peor, porque el demonio sabe que va a ser un ministro de Dios. Van a llegar muchísimas tentaciones. Entonces, se descubre también, se ve también la vocación a la vida sacerdotal, se conoce más en la opresión del pecado, si es verdad. También podemos decir eso. Cuando usted supera una tentación, otra tentación, y usted llegue, en mi caso, 9 años en el seminario, Dios mío, y todavía sigo aquí, a pesar de las dificultades que he tenido, que me he reído, que he llorado, que he tenido ganas, como quien dice, ya me voy de aquí, me cansé, pero ahí sigo, el demonio el que oprime, el demonio el que le mete en la cabeza, sálgase, el demonio el que le mete en la cabeza, y esto es como aburrido, o aquí se estudia mucho, se reza, eso son cosas del demonio, la opresión del demonio es verdad, te ayuda a centrar tu vocación. Si en la primera opresión del demonio, por medio del pecado, la tentación, caíste, qué lástima, tenías que haber luchado un poquito más ujú, para ver si era tu vocación. ujú. ¿Cuántos santos tuvieron que luchar Uf, diariamente contra, las tentaciones, la persecución directa del demonio? San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, se le apareció, cuentan que se le apareció Satanás, así, eh, visiblemente, le venía por las noches, le venía durante el día, y la pasó muy mal, pero él perseveró. También Satanás se puede valer de cualquiera de nosotros para ir a molestar a personas que están en el camino del Señor. es verdad. Eh, Otro sí. santo también, el patrono de los sacerdotes, de los párrocos. El Mm. 4 de agosto, hace unos días lo recordamos, Santo Cura Ars. Dice la historia de él que hasta se le incendiaba la cama, se desmayaba en el confesionario, las tentaciones del demonio, cómo le llegaban tan fuertemente, ¿para qué? Para que él dejara de cumplir la vocación que Dios le había pedido, que era llevar más almas, llevar las almas Ujú. al cielo. Ujú. Exacto. Bueno, tenemos, a ver, otro mensaje de Marcelo. Dice, gracias, padre. Bueno, él todavía no es padre, es seminarista, está a punto de, pero todavía no. Resumiendo, cuando el llamado viene de parte de Dios, todas las puertas se te abren. Pero cuando las puertas se te cierran, mejor dedicarse con alegría a servir de otra manera a Dios. Eso es completamente cierto. No lo había comentado. Gracias, hermano, por recordármelo. Conozco personas que quieren ser sacerdotes porque sí. O sea, obligados ellos quieren y quieren y quieren y no quieren más nada. No, es que esto no es, yo no puedo obligar a Dios a ser sacerdote. Yo no puedo obligar, si ya me dijeron que no es mi vocación, si ya me di cuenta que no es lo mío, no tengo que estar insistiendo en algo tanto, tanto. O sea, cuando hablo de insistir es un ejemplo, ya el rector me dijo, no, mira, tómate un tiempo, pues tomes el tiempo. Pero conozco de seminaristas y sin ánimo de juzgar, han estado en 3, 4, 5 seminarios probando a ver cuál seminario le hace bien. No, quizás no es que no es el seminario, es que eres que no te está llamando Dios para esto todavía, o quizás no te está llamando sirve en el matrimonio, en la vida laical, soltero, de misión, con mucha alegría, no con frustración, porque eso también puede pasar. Está aquel que siente el miedo de ser sacerdote, pero también aquel que lo desea tanto que puede llegar a una obsesión, y conozco casos de esos que se vuelve una obsesión y más adelante lo que le harían es daño a la iglesia. Ujú. ¿Cuál es el caso más que todos los conocemos? El señor que era agustino, Martín Lutero. Si escuchamos la vida de él, era un hombre que no asumía los consejos evangélicos por esa castidad de obediencia, a él le costaba la castidad. Entonces, al costar la castidad y ser tan difícil y él querer ser sacerdote, no porque él sentía, sino por un juramento, de hecho, escuchamos la historia de Martín Lutero, él se estaba ahogando y él le dijo a Dios, si me salvas, soy sacerdote. Fue por una apuesta, por decirlo de alguna manera, pero no fue porque Dios lo llamó, sintió el llamado, sino porque él se sentía obligado. Y ahí es donde vemos las consecuencias de una persona que no quiso aceptar verdaderamente su vocación y que terminó haciendo daño a la iglesia, a la iglesia universal y a muchas personas que lamentablemente, por culpa de él se están condenando, ¿no? Por Ujú. sacar la mentira, la falsedad, y que otros discípulos de él pues siguen llevando a la mentira, como ya nosotros lo sabemos. Entonces, tiene toda la razón, hermano, si lo suyo no es
vocación a la vida sacerdotal, disfrute su vida cristiana, su vocación a la vida cristiana, a la santidad, en otras de las vocaciones que están dentro de la iglesia, a la vida laical, la vida matrimonial, la vida misionera. Dios nos da un abanico de tantas vocaciones que, bueno, si no se da en una, podemos en la otra tranquilamente. Exacto. A ver, Fabricio, un saludo a Fabricio. Él es un niño, acá dice, leí la lectura hace unos días. Él es un niño que dirige el rezo del rosario en su capilla y además hace las lecturas, algunas de las lecturas. Creo que ya dirigió los salmos también hace poco, así que te felicito, Fabricio, te felicito. Él, alentado por su mamá, la señora Cristina, está perseverando en la fe ya desde niño, y excelente que él esté haciendo estas cosas. Me encantaría tenerte, Fabricio, en la parroquia San Sebastián para dirigir el rosario un día de estos. Así que ya te hago la invitación para que por ahí, si se da la ocasión, entonces vayamos con tu madre a la parroquia San Sebastián un rato antes de la misa y podamos dirigir, o sea, que puedas dirigir el rosario, ¿sí? Un abrazo, Fabri, un abrazo. A ver, Claudio Torres dice, tengo un amigo que era seminarista, estudió 11 años, ya le faltaba un año de teología y se salió, apenas tiene como 2 meses. Bueno, qué pena. Otra persona que se llama Anthony Franco dice, ¿cuántos años uno tiene que estar en el seminario? En el caso de nuestro seminario en Venezuela, tendría que preguntar en su seminario. En el seminario de Venezuela, en mi seminario de San Cristóbal, seminario diocesano Santo Tomás de Aquino, Táchira, Venezuela, es un seminario muy juvenil. La mayoría entran de 15 a 16 años. ¿Cuáles son las características o qué requisito le piden? Que usted ya tenga el bachillerato, se le dice aquí. Allá me imagino que le dicen secundaria, salir del colegio, así le dirán, ¿no? Antes de entrar a la universidad. El seminario es como una universidad. Entonces, luego que tengas tus estudios aprobados secundaria, así puedes entrar al seminario a cualquier edad. En el caso de nuestro seminario, al ser tan juvenil, que entran 16, 15 años, 17, 18, solamente hay 12, somos 60, solamente hay dos, que uno tiene 34 y el otro 38. El resto son, bueno, en mi caso tengo 26, de 28 para abajo. Muy jóvenes, de personas de 40 años, 50, pues no las aceptan porque ya esos son para seminarios de vocaciones tardías. Entonces puede ser a cualquier edad, pero tienes que haber terminado tus estudios y por supuesto que Dios te esté llamando y que tú sientas el llamado de Dios, claramente. Excelente. Bueno, a ver, último mensaje que voy a leer y luego ya vamos despidiéndonos. A ver, dice la señora Isabel, así es más común es no discernir y después arrepentirse. También la vocación de las mujeres. Mi hermana eligió casarse y después decía, ¿por qué no traté de discernir mi vocación? Lo que decíamos hace rato, lo que decíamos hace un momento, hay personas que dijeron, pude haber sido sacerdote, sentí el llamado, pero me dio miedo. Entonces, luego va a sentir la infelicidad de no de decir, cónchale, pude haber estado de sacerdote, de religiosa. Entonces, por eso les digo, si usted siente el llamado, hágalo, discierna, pídale a Dios, busque un director espiritual para que más adelante no quedes con esa duda de pude haberlo intentado y no lo hice, y quedes con la satisfacción de seguir al Señor unos días en el seminario, pero me di cuenta que no es lo mío. Sí, ella, exacto, dice, ella después decía que quería ser misionera. Bueno, claro, hay que tomarse el tiempo para poder hacer ese discernimiento antes de tomar una decisión tan importante como casarse, claro. Ahora sí, última pregunta, me parece muy importante. Esta pregunta dice Cristian Bordón. A ver, Cristian Bordón, desde Córdoba, Argentina. ¿Por qué hoy en día los laicos no tienen nada de conocimiento de la palabra? ¿Depende de los sacerdotes? Pudiera decir que sí y no. O sea, vamos a estar claros. Si hay una parroquia donde el sacerdote no incentiva a conocer la palabra de Dios, si en las predicaciones no busca enamorar a alguien de la palabra de Dios, pues parte de él. Pero también yo, al ser cristiano, por ejemplo, si, perdón,
Si yo quiero pertenecer a un partido político, debo conocer ese partido político, debo saberlo, conocerlo, cuál es su historia, como lo decía nuestra hermana Javier hace rato. Si conozco una muchacha, tú quieres conocerla, cómo se llama, cómo es su familia, dónde vive, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, qué le gusta, qué no le gusta salir. Conoces porque te enamoras. Así nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios. Buscar conocer. Dios mismo nos ayuda a acercarnos a ese conocimiento, a buscar eso. El Padre Luis Toro, bueno, en los comentarios, en muchas publicaciones hemos visto, ¿no? Personas que gracias al Padre Luis Toro han buscado conocer la palabra de Dios y el rescate de nuestra fe cristiana, pero parte del sacerdote, sí es verdad, que debe animar, incentivar, pero también nosotros, a veces los sacerdotes están cansados, créanme, están cansados, se sienten, les falta un ánimo, padre, mire, vamos a hacer algo, vamos a abrir un curso de apologética, y eso los anima, créanme, no crean que ellos están por allá y que son santos y que ellos nunca tienen nada, no, a veces están cansados, desanimados y les falta un laico, una persona casada, soltera, que le diga, padre, vamos a hacerlo, vamos a salir adelante, vamos a abrir un canal de YouTube, por ejemplo, esto. Es una iniciativa buenísima en una parroquia aquí, buenísima de un laico que quiere incentivar y anima a sacerdotes. No crean que todo esto anima a sacerdotes que dirán, wow, un laico, ahora un canal de YouTube de rescate y yo qué estoy haciendo. Solamente la predicación, la homilía dominical, no, los anima. Entonces les invito a eso. No solamente aparte de nuestro estudio personal, animemos a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos a que sigan adelante. Les aseguro que eso se los va a agradecer el sacerdote, pero sobre todo se los va a agradecer Dios. Exacto. Además, hay que tener un poco de paciencia. De repente uno quiere armar grupos de estudio bíblico o alguna cosa en la parroquia, pero no es el momento. De repente hay demasiadas actividades ya en la parroquia. Se satura, queda todo saturado. Entonces, es cuestión de planificar con anterioridad, con anticipación, con el párroco de esa parroquia. De repente un año antes, ir armando un plan y que puedan insertar eso entre las actividades del siguiente año. Exactamente. Y bueno, hermanito, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Mire, cuando quieras volver a dialogar con nosotros, a enseñarnos más cosas, bienvenido, esta es tu casa. Y bueno, nuestros saludos para el padre Luis Toro, que es la persona que impulsó el inicio de este canal hace poquito más de 2 años. Así que nuestro agradecimiento para el señor Luis Toro, el padre Luis Toro, por esa gran labor que hizo durante sus años de misión. Así es, bueno, también agradecido con todos los que han estado con nosotros, que han hecho preguntas, que han intervenido. Les aseguro que, como les decía hace rato y lo vuelvo a repetir, ¿no? Si ustedes están aquí es por algo, porque Dios los quiere para algo, Dios necesita de ustedes mucho, los va a utilizar como instrumentos, no como predestinados, sino como un instrumento libres, voluntarios, para seguir creciendo, perdón, el reino de los cielos. Y entonces finalizamos con la palabra de la canción al inicio, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto para que muchas personas más puedan conocer la verdadera fe, que es la fe en Cristo, que es la fe de la iglesia. Exacto. Y recuerden, hermanos, compartir el video, darle like a la página de Facebook, darle suscribirse a la página de YouTube, porque así están ayudando a que el motorcito de estas plataformas recomiende este canal y recomiende nuestros videos a más personas, ¿sí? Con eso van a estar ayudando muchísimo. Compartan los videos con las personas, con todas las personas que ustedes quieran. Evangélicos o no evangélicos, con todos. Muchísimas gracias, hermanito. Vamos a encontrarnos nuevamente. Vamos a ver cuándo nos volvemos a encontrar aquí en Rescate. Gracias a todos. Pidieron tu bendición. Ya sé que todavía no sos sacerdote, pero pidieron tu bendición, así que adelante. Que Dios Todopoderoso pues los bendiga, nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas Amén. gracias. Paz y bien a todos, que tengan muy buena noche. Chao. Amén, gracias. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú,